Metron para Latinoamérica. La idea original era que íbamos a hacer un webinar solo con Colombia, pero decidimos hacerlo para toda Latinoamérica. Y por eso que contamos con el apoyo de Poco Colombia para este webinar. Agradezco el apoyo de Poco. Esa es la invitación para todos. Y comenzaré con una breve presentación de nuestro portfolio y luego pasaré al tema de nuestro seminario web, que sería tratamiento de aguas potables y aguas residuales. ¿Sí? Entonces, Metron es uno de los fabricantes más conocidos y confiables del mundo en instrumentos de alta precisión para análisis químico, para laboratorio y procesos también. La compañía fue fundada en 1943 por el ingeniero Berthold Sunnen en Suiza, la ciudad de Herisau. Entonces, estamos con millares de empleados en todo el mundo. Tenemos más de 10.000 analizadores instalados por todo el mundo hasta hoy, con 45 distribuidores en todo el mundo. Somos expertos en analítica de proceso, la que vamos a tratar acá. La fábrica de equipos del laboratorio está ubicada en Suiza, pero la fábrica de equipos de proceso está ubicada en los Países Bajos, cerca de la ciudad de Rotterdam, el mayor puerto más grande de Europa. Voy a presentarles un vídeo corporativo para que podáis tener una visión general de cómo es la división de equipos de proceso de Metron. Un vídeo corporativo muy corto para que tengan una idea de cómo es la compañía, para aquellos que no nos conocen. ¿Se puede escuchar el audio del vídeo? ¿Se puede escuchar? No, No, Pablo. no se está escuchando. No. Solo dame un minuto. We're not a new player in. Ahora sí, ¿escuchan todos? Sí, ahora sí. Gracias. We're not a new player in this field. We've been around for 40. We've been around for 45 years in partnership with many of the multinational Fortune 500 companies. Excuse me, guys. We're on a tight deadline, so let's just talk about our project. Of course. Thanks. Sorry. The matrix is a real challenge. It's highly toxic and corrosive. This is a real difficult sample. Manual sampling is out of the question. We need to optimize the whole process. It's critical for plant operation. All right. And the plant is located in Jordan? Yes, in the middle of the desert. We love customers who challenge us. In 1978, we installed the first wet chemistry online analyzer to monitor the concentration of isopropanol in industrial manufacturing process. Since then, our experience has grown with each project at every level of performance. Here, the masterminds from our chemistry, software development, and engineering departments play into each other's hands. They are cross-linked and very close to each other. Do you see our challenge? We need to analyze the bromine in a closed loop. I understand. Our first attempt failed due to safety requirements. But our management is urging us to find a solution. And by the way, we need on-site training. In Jordan. No problem. We're locally present worldwide. We have installed and commissioned more than 10,000 industrial process solutions all over the world.
At a fish farm, the water quality is analyzed every 15 minutes, fully automated. At a chemical factory, the analyzers stand outside in an explosion hazard zone, monitoring a highly toxic monomer. In a petrochemical plant, gas must be liquefied for analysis and then turned back into gas. Sampling is often very challenging. The analysis itself is our everyday business. Hello, everybody there. Welcome back. We are ready to present our solution. Well, basically, we modified our near-infrared module. You can measure bromine in the visible range and the other derivatives and solvents in the NIR range in real time. Wow. Are you sure you can guarantee this? Well, I have a hard-working team of experts behind me. They stand behind it, and so do I. We love customers who challenge us. Oh, I think this is the beginning of a wonderful friendship. It is always exciting to push the limits together. We're very glad we can help you. Entonces, este es un video corporativo para que tengan una idea de cómo es la compañía, ¿no? Donde los equipos de procesos son hechos, desarrollados en el Países Bajos. Y tenemos el centro también de desarrollo de aplicaciones también en Países Bajos, también para las aplicaciones de proceso también. We're not a Medimos todo tipo de muestra en todas sus fases, como desde líquidos, sólidos y gases, especialmente cuando hablamos de gases, hablamos de aerosoles. Entonces, tenemos equipos de proceso para medición en todo tipo de muestra en general. Las amplitudes analíticas, voy a hablar un poco resumidamente acá. Casi todo lo que hacemos en el laboratorio se puede analizar en el proceso. Siempre que un cliente quiere configurar un analizador de proceso, por ejemplo, le preguntamos si este análisis ya es realizada en el laboratorio y cómo se la hace. Para realizar una configuración lo más parecida posible al análisis del laboratorio, pero completamente automatizado en este caso, ¿no? Las análisis hechas por los analizadores son totalmente automatizadas. Entonces, trabajamos con todo tipo de amplitud analítica. Por ejemplo, titulación, la más conocida de todas. Los analizadores podemos hacer titulaciones, mediciones de electrodo selectivo de iones también, es muy común. Hay muchas aplicaciones para este tipo de técnica analítica. Fotometría también para el proceso. Tenemos una gama muy grande de aplicaciones para fotometría de proceso. Voltamperometría también, voltametría, que es una aplicación más dedicada para análisis de metales pesados. También tenemos equipos de espectroscopía infrarrojo cercano, equipos de espectroscopía Raman. Y también tenemos cromatografía iónica también, que es una técnica muy importante cuando hablamos de análisis de aguas. También tenemos equipos de cromatógrafos iónicos para proceso también. Entonces, voy a les mostrar un poco de nuestro portafolio, de los tipos de equipo y algunas características de ellos, para después enfocar en los equipos que vamos a trabajar con las muestras acuosas, ¿no? Para las análisis de aguas. Metron, como había presentado, tenemos una experiencia de más de 40 años con análisis de proceso online. Nuestra familia de sistemas de Process Analyzers, ¿no? Ofrece análisis de laboratorio online para una monitorización y control continuos. Nuestros analizadores son robustos y probados en el tiempo. Cubre la titulación, fotometría, como había hablado, ¿no? Electrodos selectivos de iones, cromatografía, espectroscopía, infrarrojo cercano y todo más. Vamos a empezar con los equipos más básicos, los equipos de titulación. Tenemos una familia de equipos de titulación básica, que son analizadores compactos, con una configuración muy básica,
para hacer solamente un tipo de titulación simple o una medición de un ion con electrodo selectivo de iones, con medición directa, añadiendo estándar o medición de pH. Entonces, el 2026 Titularizer es un equipo básico de titulación. Este equipo trabaja solamente con 2 líneas de muestra, hasta 2 líneas de muestra. Entonces, con este equipo no puedo trabajar con más do que 2 líneas de muestra. Pero este equipo solo hace un análisis por vez. No hay como hacer análisis simultáneas con este tipo de equipo. Acá hay algunas características de este equipo de titulación básico, ¿no? Como hablé, hasta 2 puntos de muestreo para hacer análisis. Un análisis muy simple, no hace análisis simultáneas. ¿Sí? Aquí tenemos comunicación para proceso. Él viene listo para comunicación vía Modbus, TCP. También se puede enviar datos vía salida analógica también. Y se puede hacer el control remoto de este equipo desde un computador, desde un software VNC también. Después también tenemos el equipo básico para análisis de fotometría, el 2029 Photometer, que es un analizador compacto, pero con una configuración básica para medición fotométrica, que es una medición de absorbancia después que se añaden reactivos de color en la muestra. La color se cambia, cuanto más grande la concentración de lo que queremos medir, más fuerte es la color, entonces la absorbancia es mayor. Entonces es una técnica de espectroscopía. Un equipo que trabaja con la técnica fotométrica para análisis. Este equipo para análisis más simples también es muy parecido, ¿no? Tiene las mismas dimensiones del 2026, el equipo básico de titulación. Este equipo, pero solo trabaja con fotometría. No hay como hacer titulación con este equipo. Entonces es dedicado para fotometría. Hay que elegir el tipo de filtro y todo más, porque los colores de las reacciones químicas se cambian dependiendo de lo que queremos analizar, pero la configuración básica es la misma. Después de la familia del 2026 y 2029, tenemos la familia del 2035. Por encima de los analizadores básicos compactos. Entonces tenemos esta familia, que es una familia superior, que tiene, esta línea tiene la característica de ser modular. Diferentemente de los analizadores básicos, no puedo cambiar las partes húmedas del equipo, las bombas, válvulas y todo más. Son configuraciones fijas. Con el 2035 puedo cambiar. Él tiene esta característica de trabajar con módulos y puedo ir cambiando los módulos. Entonces, es un analizador de química húmeda versátil que viene con 3 configuraciones básicas para determinaciones de titulación potenciométrica, también medición con electrodo selectivo de iones, fotometría y la titulación termométrica. Entonces, dependiendo de la complejidad de análisis, solo con 2035 puedo realizar un análisis por titulación y otro análisis por fotometría en la misma muestra o en muestras diferentes con solo un equipo. Entonces, dependiendo de la complejidad del análisis, puedo hacer 2 análisis simultáneos con 2035, por tener esta característica modular. Acá hay algunas características de este equipo. Diferentemente de la familia de 2026 y 2029, este equipo puedo trabajar con hasta 10 líneas de muestra. Entonces, puedo configurar el equipo para trabajar con hasta 10 líneas de muestra. Entonces, tiene más capacidad. Como había hablado, con este equipo, es un equipo de análisis húmeda, ¿no? Entonces, con este equipo puedo hacer titulación potenciométrica, medición de pH y electrodo selectivo de iones. Puedo configurarlo para trabajar con fotometría y con titulación termométrica, que es una titulación con probe que mide la variación de temperatura durante una titulación, el cambio de entalpía de una titulación. Es una exclusividad de Metron, este tipo de tecnología.
Para tener una idea mejor, voy a les mostrar un vídeo de cómo es este equipo y estas características modulares de este equipo 2035 para tener una idea de lo que estoy hablando. As an industrial manufacturing company, continuously monitoring and adjusting your processes is vital for the quality of your output, stability of your process, and optimizing process efficiency. You need a highly accurate online process analyzer that is fully designed for your application. Meet the all-new 2035 Process Analyzer by Metrum Process Analytics, a highly versatile and customizable online process analyzer. Thanks to its modular design and different analyzer configurations, the 2035 Process Analyzer can be customized for almost any application. The multiple process streams capability increases flexibility and allows you to monitor various process points. The 2035 Process Analyzer is available in 3 basic configurations: the photometric, potentiometric, and, unique in the market, the thermometric platform, suitable for samples that are more difficult to measure with other techniques. Its modular design allows quick and simple replacement of individual parts, making maintenance easier. Also, it is more convenient to add extra sample valves, pumps, or any other hardware to adapt to process changes. The amount of options available enables you to easily control and improve your process within a single analyzer. The intuitive software, with a user-friendly touchscreen interface, offers endless programming options and customizable data screens, enabling you to set up the system to your liking. For your convenience, the analyzer can be operated remotely from your plant control room, and you can schedule remote support for fast response with a professional eye. Preconditioning systems can be designed by our project engineers for challenging samples, such as those with high temperature, high pressure, or particulates. We also offer custom-made analyzer shelters to protect your investment. The new 2035 Process Analyzer comes fully customized and is a reliable part of your process control. Contact your nearest distributor for more information or visit metrum.com. Entonces hablé de una característica que tiene esta familia del 2035, que es la modularidad. Pero se puede ampliar todavía más esta característica modular. Y ahí que tenemos la familia del 2060. Entonces, por encima de los analizadores 2035, tenemos la familia del 2060, que es como varios gabinetes de análisis de solo un 2035. Porque con un 2035 solo puedo tener un gabinete con 12 posiciones para bombas, buretas, válvulas y estaciones de medición y todo más. Con un 2060 puedo configurar hasta 4 gabinetes. Entonces es casi como 4 2035, es solo un equipo. Entonces la familia de 2060 tiene esta característica también de modularidad, pero con modularidad también para más de un gabinete, hasta 4 gabinetes. Sí. Entonces, los analizadores más versátiles que tenemos es la familia del 2060, que voy a mostrar ahora, que tiene más flexibilidad. Tengo un vídeo acá para tener una idea de cómo es esta característica de este equipo 2060, con esta posibilidad de tener más gabinetes, ¿no? Como si fuera hasta 4 2035, solo un equipo. Entonces voy a mostrar un vídeo para tener una idea de cómo es este equipo de la familia 2060 también. Imagine increasing your plant safety, getting real-time results of your processes, and increasing your profitability. Imagine a fully customized configuration with applications in every industry.
Metrome Process Analytics introduces the 2060 Process Analyzer. Maximum flexibility to meet your challenge. The 2060 Process Analyzer is our most versatile process analyzer platform ever, ensuring 24/7 automated online monitoring of critical chemical parameters. With the 2060, we've taken modularity a step further. The base cabinet can be equipped with multiple analysis techniques, sample streams, or preconditioning technologies. Besides this, the base cabinet is expandable up to 4 additional wet parts and reagents cabinets for even more versatility. They can be integrated or installed remotely. The reagent parts are equipped with special cartridges with non-contact level detection, making refilling easy. The intuitive new software is designed to efficiently program and control the analyzer. Alarms can be programmed to inform you about the current status, such as required maintenance, calibration errors, and loss of sample. The 2060 Process Analyzer. Maximum flexibility to meet your challenge. Contact your local Metrome office for more information. We are here for you around the clock and around the globe. Entonces, esta es la familia más linda de todas, la familia 2060, que vamos a ver que con esta familia de equipos no solo hacemos técnicas analíticas de química húmeda, como titulación, fotometría. Con este equipo podemos trabajar con mucho más técnicas como espectroscopía, XRF, que es un tipo de aplicación que voy a hablar rápidamente en esta presentación de portafolio también, y cromatografía de iones también. Entonces, todos los equipos vienen listos para trabajar con transferencia de datos, envío de datos vía Modbus o vía salida analógica. Y hay la posibilidad de hacer otras configuraciones diferentes también para envío de datos. También todos los analizadores Metron se puede controlar remotamente desde un computador o una sala de control con el software TeamViewer VNC, por ejemplo. Sí. Como había hablado, la familia 2026 tiene la posibilidad, por ser un equipo de característica modular, se puede trabajar con varias técnicas analíticas, ¿eh? Por ejemplo, titulación y fotometría, la más conocida de todas. Cromatografía de iones, también podemos configurar un 2060 para trabajar con cromatografía de iones. Vamos a ver que hay muchas aplicaciones para análisis de aguas. También 2060-DA, voltamperometría, también podemos trabajar con 2060 para análisis voltamperométricas para trazas de metales pesados. También podemos trabajar con 2060 con un sistema de preparo de muestreo para muestras gaseosas y aerosoles para hacer mediciones posteriores con equipo de cromatografía. Entonces es un equipo que tiene preparo de muestra para aerosoles y gases para posterior medición por cromatografía de iones. Entonces acá tenemos los gases y aerosoles que podemos trabajar con este tipo de equipo y o que medir. Acá el 2060 de espectroscopia infrarrojo cercano, mucho utilizado en industrias petroquímicas y algunas industrias químicas, muestras sólidas y todo más. Los equipos de espectroscopía Raman también, y compete con la espectroscopía de NIR en muchos mercados también. El equipo de X-ray también por fluorescencia, también Metron trabaja, es un equipo nuevo, lanzado hasta poco tiempo también. Y Metron también ofrece sistemas de preparos de muestra, porque un análisis en línea es mucho más que solo un analizador. Necesitamos también llevar en consideración el muestreo, nos preocupar con el muestreo, porque es importante llevar la muestra al analizador de forma representativa. Y en algunos casos hay que preparar la muestra también, remover algunos interferentes y todo más. Por eso es importante
llevar en cuenta sistemas de preparo de muestra. Metron también trabaja con sistemas de preparos de muestra, como algunos ejemplos que vamos a ver. Que la idea es suministrar un sistema de muestreo y acondicionamiento para garantizar que el analizador obtenga una muestra representativa y aceptable. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo más común de todos sería una filtración. Es un filtro totalmente controlado por el analizador y con un sistema de retrolimpieza también automatizado y controlado por el analizador. La limpieza se realiza en modo inverso, con agua o con aire, en una presión mayor que la presión de entrada de la muestra. Entonces el equipo abre una válvula y hace la limpieza cuando se quiera. Entonces, para algunos tipos de muestra es importante. Para algunos otros tipos de muestra también tenemos sedimentadores, también con filtros. Para muestras que tienen un poco de contenido de sólidos, también tenemos esta posibilidad de configurar sistemas de muestreo también, con sedimentadores y filtros. También tenemos los digestores, porque hay muestras que hay que hacer digestión, sea por calor o digestión UV, con rayos ultravioleta, para después poder llevar la muestra y hacer la medición en el equipo. Entonces veremos más adelante en este webinar que algunas muestras para analizar algunos parámetros es necesario algún tipo de digestión para poder hacer las análisis. Y también podemos configurar abrigos para los analizadores, porque dado que los analizadores trabajan con un rango de temperatura generalmente entre 5 y 40 grados, entonces hay ubicaciones que el rango de temperatura está un poco fuera de este rango, entonces es importante tener un refugio para instalar el analizador con control de temperatura. Entonces también tenemos este tipo de configuración para hacer con los analizadores. Y antes de empezar la parte de aplicación de análisis de aguas, es importante que hacemos una diferenciación acá, el tipo de análisis que voy a presentar en este webinar. Mire aquí, tenemos algunos tipos de análisis. Por ejemplo, offline es un tipo de análisis donde hacemos el transporte manual de la muestra desde el punto de algún punto de su proceso para el laboratorio y la análisis es hecha en el laboratorio. Esto es un análisis offline. La análisis que vamos a trabajar acá es la análisis online, donde ponemos el equipo muy cerca de donde está nuestra muestra y el analizador hace toda parte de muestreo, lleva la muestra desde el punto de medición, abriendo válvulas, empezando bombas y todo más, para el equipo para empezar a hacer la análisis de forma totalmente automatizada. Entonces, los equipos que voy a presentar acá en este webinar son los equipos para análisis online, para muestras de aguas que vamos a trabajar acá. Hay que sacar la muestra de forma automatizada desde su punto de medición hasta el analizador. No hay necesidad de llevar la muestra manualmente, como ocurre en los sistemas offline y en los sistemas online. Entonces, solamente para hacer una diferenciación acá, que voy a les presentar son equipos y técnicas analíticas que trabajamos online. ¿Okay? Entonces, esta parte de portfolio se acaba acá. Yo voy a cambiar de presentación para empezar la presentación de aplicación. De aplicaciones. Solo un momento.
Entonces, todos pueden mirar mi pantalla. Entonces, ahora voy a hablar de tratamiento de agua potable. Sí, ahí la vemos. ¿Ok? Entonces, acá tenemos un diagrama ilustrado de las ubicaciones donde podemos ter analisadores de proceso haciendo análisis online, de modo online, en una planta de tratamiento de agua potable. Entonces voy a hablar de análisis en cada punto acá que tenemos, empezando con la agua cruda, como podemos mirar. Antes tengo un video muy corto de un equipo instalado en una planta de tratamiento de aguas potables en Sedapal, Perú, para tener una idea de cómo son estos equipos acá y cómo se quedan instalados en una planta. Un video muy corto. Mira, acá en la izquierda tengo un ejemplo de un sistema de filtración totalmente automatizada, controlada por el analizador. El sistema Blowback Filter, que tiene un sistema de limpieza retrolavada. El propio analizador hace la limpieza del filtro y abre y cierra las válvulas para llevar la muestra filtrada hasta el equipo. Y acá tenemos los analizadores 2035. Estos ejemplos acá son análisis de hierro y aluminio. Entonces vamos a empezar con las análisis de agua cruda, ¿eh? Lo que podemos medir en agua cruda antes de empezar todo el proceso de tratamiento de agua potable. Entonces acá, ejemplo clásico, análisis de manganeso por fotometría. Entonces tenemos dos tipos de métodos muy conocidos para determinación de manganeso por fotometría. La diferencia de qué tipo de método que vamos a utilizar depende de lo que tiene su muestra, depende de los componentes de su muestra. Porque en algunos casos tenemos algunos componentes que son interferentes, entonces cambiamos el método de análisis. Depende también de la sensibilidad, de la concentración que quiere. Entonces es una cuestión de conocer todo lo que tiene su muestra para decidir cuál es la mejor opción. Entonces acá tengo dos ejemplos de análisis de manganeso por fotometría, dos tipos de longitud diferente de ondas y activos diferentes. Entonces, medición de absorbancia. Entonces, hacemos con un equipo como un 2029, 2035 o 2060. Y podemos analizar en rangos muy bajos, desde ppb hasta ppm. Acá tengo una lista también de referencias. No es posible abrir las referencias acá. Después pueden enviar si quieren. Son las referencias que tenemos para cada aplicación en todo el mundo, donde tenemos equipos instalados, cuando fue instalado, los rangos de análisis y todo más. Si quieren, después también pueden enviar las referencias que tenemos para cada tipo de aplicación. Otro equipo muy conocido, muy clásico, análisis de amoníaco. Y acá tengo un ejemplo de un analizador listo ya con la configuración para hacer amoníaco por electrodo selectivo de iones. Entonces es un equipo, aquel primero que había hablado en la presentación de portfolio, el 2026. Entonces es muy clásica el análisis de amonio con electrodo selectivo de iones. Entonces, dependiendo de la concentración, generalmente concentraciones no tan bajas, podemos trabajar con electrodos selectivos de iones. Y algunas concentraciones bajas también, depende de cómo configuramos la cantidad de muestra que vamos a llevar y todo más. Entonces, acá tenemos un ejemplo muy clásico de análisis que podemos hacer con el 2026, por ejemplo. Aquí hay una imagen de sistemas reales instalados. También podemos hacer amonia por fotometría. Como hablé, dependiendo de los interferentes de la concentración, cambiamos la técnica analítica. Puede ser por electrodo selectivo de iones o fotometría. Fotometría un poco más sensible.
concentraciones más bajas y depende también de los interferentes que vamos a tener. También tenemos un equipo muy básico, un 2029, con un fotómetro para hacer esta análisis por fotometría. También, como había hablado en manganeso, para análisis de amoníaco también tenemos la posibilidad de trabajar con dos diferentes técnicas. Por fotometría con diferentes reactivos. El muy conocido método de Berthollet y el método Nestle. Entonces, son ejemplos de posibles para análisis de amoníacos por fotometría. Medición de la absorbancia tras añadir reactivos de color y tampón para ajustar el pH. Entonces, la diferencia de ambos los métodos indica la sensibilidad y interferentes. Entonces, dependiendo de la composición de la muestra, podemos optar por un método u otro. ¿Sí? Cuando trabajamos con fotometría, hay que hacer una curva de calibración con estándares. Cuando trabajamos con electrodo selectivo de iones, como había mostrado acá, el estándar es añadido en la muestra. Entonces, no exactamente, es una curva de calibración, pero el estándar en la misma concentración es añadido directamente en la muestra. Acá hay que hacer una curva de calibración fuera. Cuando trabajamos con fotometría, dependiendo de la configuración del equipo que vamos a trabajar, esta curva de calibración puede ser totalmente automatizada o no. Es una cuestión de configurar un equipo más completo o más simples para eso. Acá tenemos equipos simples, un 2029 para hacer amoníaco por fotometría. pH. Podemos analizar pH con equipo online. Cuando no es posible medir el pH en línea, con la sonda en línea, Metron ofrece la solución de medición de pH online. Entonces hay que llevar la muestra hasta el equipo, filtrar la muestra, si hay necesidad, y hacer la medición de pH dentro de un vaso de análisis con un electrodo de pH. Y este equipo hace la calibración automáticamente del electrodo con dos tampones. Este equipo trabaja con dos tampones y hace la curva de calibración automáticamente. Y es programable esta calibración. Se puede programar para hacer la curva de calibración todo el día, una vez al día, que sea. Y después programar una frecuencia de mediciones de pH. Arsénico total. Entonces, arsénico total, hay algunas posibilidades también para analizar en agua cruda. Hay la posibilidad de trabajar con cromatógrafo de iones para trabajar con arsénico después de una digestión UV y así elevar todo arsénico para arseniato. Estado estable más grande. Entonces, y analizarlo como un análisis de anión, con una columna analítica para separación de aniones. Entonces, cromatografía iónica es una posibilidad cuando se quiere analizar arsénico total. También se puede hacer la especiación de arsénico por cromatografía. Tenemos dos tipos de métodos diferentes. Un con tipo de columna, que sería una columna llamada de ácidos orgánicos con un tipo de eluyente, donde separamos los dos tipos de arsénico, arseniato y arsenito, y después hacemos la detección con un detector UV. En el rango UV podemos detectar los dos tipos de arsénico. También podemos hacer una separación y hacerlos con detección conductométrica, con detector de conductividad, o el detector más conocido de cromatografía de iones. También podemos hacer la especiación de los dos por IC, por conductimetría o UV. ¿Tá? También podemos hacer el arsénico total después de una digestión UV por voltamperometría. ¿Sí? Entonces, dependiendo del rango, se puede elegir cromatografía, que podemos llegar hasta pocos ppb por cromatografía y ppts por voltamperometría. Entonces, podemos llegar a rangos más bajos por voltamperometría para hacer análisis de arsénico total. También. Unas referencias acá. Metales totales. Entonces, puedo medir metales totales por cromatografía iónica. Entonces, acá tengo un ejemplo.
por ejemplo, cobre, níquel, zinc, cobalto, hierro, manganeso y cadmio en muestras de agua de río mediante detección visible. Acá está escrito visible, es detección visible después de un reactivo post-columna, un reactivo de color que añadimos después de la separación, después que los metales salen de la columna. Añadimos un reactivo de color automáticamente dentro del equipo del cromatógrafo y se mide la absorbancia. Entonces, es una técnica de cromatografía con espectroscopía para hacer análisis de metales totales. A rangos muy bajos también, de pocos ppm también, y en algunos casos ppbs también. Hay la posibilidad de hacer una preconcentración para obtener concentraciones más bajas con preconcentración. Un ejemplo de un equipo también instalado acá en Brasil para análisis de metales totales, una minería de hierro, análisis de agua de un río también. También podemos hacer metales totales por voltamperometría, es una gran posibilidad. Entonces, metales totales por voltamperometría también presentan una amplia gama de opciones, parte por billón, parte por trillón y todo más, ppb, ppt. Es una opción también con 2060 vía cromo total también. Cromo total también es una técnica de fotometría, también es una técnica también muy conocida, podemos hacer por fotometría. Por ser una técnica simple, acá podemos hacer por un equipo compacto 2029. Añadimos los reactivos de color, la corrección de pH y todo más, y hacemos la medición fotométrica de absorbancia. Una análisis muy simple, muy rápida. También podemos hacer cromo total por IC, también podemos. Tenemos métodos muy conocidos de análisis de cromo como cromato, ¿no? Cromo 6 en aguas. Después también, que es una técnica un poco parecida con la técnica de los análisis de los metales, pero acá tratamos como anión, con la columna de aniones, el cromato. Después de la separación de una columna de aniones, añadimos un reactivo de color y después medimos la absorbancia en un detector UV-Vis. Entonces, es una técnica de cromatografía con espectroscopía como detección. Rangos muy bajos también podemos analizar, ppbs también. También podemos analizar cromo total, haciendo la especiación de cromo también, 13,5 con VIA, con voltamperometría. Y también con diferentes técnicas de voltamperometría podemos hacer la especiación de cromo. Estamos hablando de agua cruda, agora vamos cambiar para floculación, coagulación, floculación. Entonces, acá también podemos ubicar equipos para hacer análisis online en esta etapa del proceso. Entonces, aluminio. El aluminio reacciona también con un reactivo de color y podemos hacer la medición por fotometría. Entonces, es muy común el sulfato de aluminio ser añadido como coagulante en estaciones de tratamiento. Entonces podemos hacer el análisis de aluminio por fotometría, es una análisis muy conocida, que es la misma análisis del vídeo que había les presentado ahora a poco del equipo de CEDAPAO en Perú. Entonces podemos hacer esta medición. En este caso, aluminio total. La diferencia de aluminio libre de total es que para aluminio total hay que hacer la digestión, hay que preparar la muestra, remover orgánicos y todo más para hacer, y otros complejos, para hacer la medición de aluminio total. Aluminio libre se puede hacer con equipos simples sin digestión. Aluminio total hay que hacer un equipo un poco más completo, como un 2035, porque no puedo añadir un sistema de digestión en un 2029, el más compacto. Entonces, con el 2035 ya puedo añadir un sistema de digestión. Una digestión ácida caliente. Y así después hacer la medición de aluminio total. Hierro también. Hierro libre
hago la medición de hierro libre también por fotometría sin digestión cuando quiero medir solamente el hierro libre. Entonces puedo trabajar con equipo compacto para hacer el análisis fotométrica de hierro libre, un 2029, añadiendo los reactivos de color y el buffer para corregir el pH. Hago una medición simple por fotometría, pero para hierro total hay que añadir un sistema de digestión también para hacer el análisis de hierro total. Entonces, para hacer el análisis de hierro total hay que ser un equipo un poco más completo, como un 2035, para hacer la digestión, el preparo de la muestra para después hacer la medición por fotometría. Todos con rangos muy bajos, ppbs y ppms. Dureza. En un sistema de coagulación, floculación, puedo analizar dureza también. Es una análisis muy clásica en esta etapa del tratamiento de muestra. Tengo opciones. Puedo hacer la titulación con electrodo para hacer la titulación y determinar la dureza total. Y si quiero determinar calcio, magnesio y la dureza total, hacer la especiación de esta dureza, puedo trabajar con un tipo de electrodo diferente. Sería un electrodo de calcio. Con un electrodo de cobre hago solamente la dureza total, pero si quiero analizar dureza total y calcio y magnesio separadamente, puedo usar un electrodo de calcio. Entonces tenemos esta flexibilidad. También podemos analizar dureza por fotometría. Entonces, dependiendo de las interferencias, del rango que queremos analizar, hacemos la configuración por fotometría. Entonces, tenemos los reactivos acá, tampón alcalino, DTA y Calvert-B. Este método clásico de dureza por fotometría que se puede hacer con equipo simple, también compacto, pequeño, 2029, por ser un análisis simple. Ahora vamos a cambiar para filtración. Están caminando en el diagrama del tratamiento de agua potable. Ahora vamos para etapa de filtración. ¿Qué puedo medir en la etapa de filtración? Se trata de los mismos análisis de agua cruda y coagulación, floculación. Entonces, así que avancemos. Para filtración medimos, como ya había hablado anteriormente, manganeso, aluminio, hierro y dureza. Como ya hablé de estas aplicaciones, podemos avanzar. Parte cuando se añade el fluoruro en el tratamiento. Entonces, analizamos o qué? Fluoruro. Entonces, la técnica más clásica para determinación de fluoruro es electrodo selectivo de ion, con electrodo selectivo de ion de fluoruro. Entonces, el equipo automáticamente se programa el equipo para añadir el estándar y hacer la medición después de añadir un estándar en la muestra. Entonces, no hay necesidad de calibrar el electrodo. El equipo añade estándar en la muestra automáticamente. Entonces, con equipo simples básico, ya es posible medir fluoruro, ¿sí? Sin necesidad de una curva de calibración frecuente. Solamente se puede chequear con estándar el equipo y hacer las mediciones normalmente de las muestras. Desinfección. Entonces, ahora avancemos para la etapa de desinfección de la agua. Cloro libre, una aplicación clásica en la etapa de desinfección. Se puede medir por fotometría el cloro libre, también muy clásico. Con equipos simples, básico 2029, se puede medir el cloro libre. Después de añadir los reactivos de color y corrección de pH, se mide la absorbancia, muy simples. Pero se puede medir también el cloro total. Pero el cloro total hay que añadir un reactivo a más, que sería iodouro de potasio para hacer la medición de cloro total también. Y se puede hacer la titulación de cloro total, no solamente trabajar, medir por fotometría, pero también por titulación. Una titulación redox. Bien, una titulación redox con electrodo de platino. Muy simples también. Una aplicación muy conocida, esta titulación.
Y también hay la titulación de cloro total siguiendo esta norma en ISO 7393 también, que tiene algunos reactivos un poco diferentes. Entonces también muy simples de trabajar con el equipo de titulación. Técnica de cloro total y libre. También en la desinfección podemos medir amoníaco y pH, como ya mostré anteriormente. Entonces vamos a avanzar porque ya hablé de amoníaco y pH anteriormente, pero también podemos medir amoníaco y pH en la etapa de desinfección de una planta de tratamiento de agua potable. Después, control de corrosión. ¿Qué podemos hacer en la etapa de control de corrosión? Fosfato orto, el fosfato libre, simples, podemos medir por fotometría, después de añadir los reactivos, el color y todo más, hacemos la medición por fotometría. ¿Sí? Caso hay necesidad de hacer el fosfato total inorgánico, hay necesidad de hacer una digestión ácida, hay que añadir el ácido sulfúrico en la análisis para hacer esta etapa de digestión para analizar el fosfato total inorgánico, no solo el fosfato libre. Pero también se puede medir orgánico e inorgánico, los dos, todo sería el fosfato total, orgánico e inorgánico. Entonces, para fosfato orgánico total requiere la digestión ácida, pero con un reactivo adicional, que sería el persulfato. Entonces, la diferencia del análisis de fosfato inorgánico total y fosfato orgánico e inorgánico total es que añadir un reactivo a más, que sería acá el persulfato. ¿Sí? Entonces, siempre que queremos medir fosfatos totales, hay que hacer etapa de digestión. Acá hay imágenes de algunos equipos ya instalados para esta aplicación. Y después de la digestión, hacer la medición fotométrica, ¿tá? 875 de longitud de onda. También podemos hacer especiación de fosfato con cromatógrafo de iones. Entonces, un cromatógrafo de iones puede hacer diferentes tipos de fosfato, como determinación de hipofosfito, fosfito y fosfato en presencia de fluoruro, cloruro, sulfato en agua, mediante cromatografía y detección de conductividad. Entonces, con un cromatógrafo de iones podemos hacer diferentes tipos de fosfato. Otras aplicaciones también que podemos hacer, demanda química de oxígeno, por ejemplo, es un método muy conocido. En otras palabras, la DQO indica la cantidad de oxígeno que estos componentes químicos consumirán durante el proceso de tratamiento o la degradación natural de los cuerpos de agua. Entonces podemos trabajar también con demanda química de oxígeno. Imagen de un equipo también recién instalado. Hay toda una etapa de oxidación con dicromato en medio ácido y después la cantidad de dicromato que sobra en el vaso se lleva para hacer la titulación con un valorante conteniendo hierro. Entonces es una titulación muy simple también de hacer, pero hay un preparo antes, hay una etapa de digestión en este equipo, por esto es un análisis un poco más completa, ¿no? Que hay una digestión y después una análisis de titulación después de la digestión de la muestra con dicromato y ácido sulfúrico. Entonces acá, otro ejemplo, donde hacemos la demanda química de oxígeno por titulación, imagen de un equipo. Entonces hay que hacer la digestión ácida. Entonces el procedimiento para DQO se basa en la oxidación de material utilizando, ¿no?, dicromato de potasio como oxidante en presencia de ácido sulfúrico. Entonces la solución acuosa se calienta a reflujo durante más de una hora a 100 grados y el resultado final de esta oxidación es dióxido de carbono y agua. La cantidad de dicromato que no reacciona se evalúa posteriormente mediante titulación con una solución de sulfato ferroso amoniacal. ¿Sí? Aquí algunas imágenes de equipos instalados, hay muchos acá en Brasil para esta aplicación de DQO. También podemos hacer, después de hacer toda esta etapa de digestión, ¿no?, oxidación con dicromato, podemos también
medir por fotometría. Todo depende de la concentración y de los interferentes que vamos a tener. En este caso, también podemos analizar por fotometría, cuando la concentración es más baja de que O. Otras aplicaciones, aniones y cationes por IC. Entonces, IC es una técnica clásica para análisis de aguas. Como podemos mirar acá, hay una cantidad muy grande de elementos químicos que podemos hacer como aniones y tantos otros como cationes. Algunos ejemplos acá. Aniones comunes de aguas superficiales y residuales, como fluoruro, cloruro, nitrito, bromuro, nitrato, sulfato, fosfato, es una aplicación muy clásica. El tiempo de análisis depende de la cantidad de aniones que vamos a tener en la muestra. Para analizar, podemos tener una análisis más rápida o más larga, depende de la cantidad de lo que queremos separar. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos de análisis con diferentes tipos de columnas cromatográficas para separar aniones comunes. También cationes comunes en aguas superficiales y residuales. Mira, litio, sodio, amônio, potássio, cálcio, magnésio. Uma aplicação muito clássica também com cromatografia de iones, nesse caso de cationes, também em águas. Acá, además, los aniones comunes también, en el mismo análisis se puede determinar clorito, bromato, clorato, AMPA y glifosato también. También una aplicación hoy muy clásica para un cromatógrafo de iones también. Este es clorito, bromato, clorato, en concentraciones muy bajas en ppbs, en aguas, y AMPA y glifosato también. Otros aniones también que podemos hacer, una imagen un poco más detallada. Clorito, bromato, brometo clorato, dicloracetato que podemos hacer también. Acá también podemos hacer ácidos orgánicos y aniones también, como podemos mirar acá ácido glicólico, ácido acético, ácido fórmico, en la misma análisis de aniones. Así, los ácidos en un pH alto, con el oyente alto, ellos son llevados a formar aniones. Entonces analizamos estos ácidos como aniones también. Acá una gran cantidad de ejemplos de ácidos orgánicos, aniones y oxialuros que podemos analizar en una misma análisis con un cromatógrafo de iones. Acá como podemos ver, desde los aniones comunes, varios ácidos, ácido láctico, acético, fórmico, por ejemplo, ácido oxálico, succínico, además los otros oxialuros y aniones. También podemos hacer cianuro y sulfuro por cromatografía de ion, por detección amperométrica también, en una misma corrida, en una misma análisis, medir sulfeto y sulfur cianuro también, en concentraciones muy bajas también, ppbs. También es una aplicación clásica. Termino esta parte de agua potable. Ahora voy para la parte de aguas residuales, que hay unas aplicaciones diferentes. Solo dame un minuto. Ahora sí. Aguas residuales. Entonces, muchas aplicaciones de una estación de tratamiento de aguas residuales son las mismas, pero hay otras diferentes. Entonces, acá tengo un diagrama ilustrado de las ubicaciones donde podemos tener un analizador de proceso y los parámetros de medición en una planta de tratamiento de aguas residuales ahora. Entonces, vamos a empezar con la eliminación de arena y sólidos más grande, esta etapa acá. Sand and grid removal. Amoníaco, ya había hablado en la presentación anterior, muy clásico, muy conocido, puede ser por electrodo selectivo de iones o por aquí una imagen, un ejemplo de un equipo que hace acá, esta foto de un equipo que hace
más de un análisis simultánea acá, en este ejemplo. Acá es un equipo de análisis de amoníaco y nitrito simultáneamente. Se puede hacer por fotometría. Entonces, amoníaco se puede medir por electrodo selectivo de iones o por fotometría. Depende de la concentración, del rango, dos interferentes, como había hablado y todo más. Entonces, el mismo slide anterior, los dos métodos que tenemos para determinación de amonio. Berthelot y Nessler, hay que hacer curva de calibración, como he hablado. Acá una diferente, nitrito. Podemos hacer análisis de nitrito por fotometría. Una aplicación también muy conocida, se añade el reactivo de NED, el reactivo de colores, se mide la absorbancia. Entonces, un análisis simple. Se puede trabajar con 2029 para esta aplicación, análisis muy simples con rango muy bajo también de ppm, ppb de nitrito. También podemos medir nitrato por fotometría también. La parte de análisis fotométrico para el nitrato es la misma para el nitrito, pero primero es necesario añadir un reactivo para hacer la reducción del nitrato, llevarlo a nitrito. Pero la análisis es la misma, pero solo hay que hacer una reducción para llevar todo nitrato al nitrito. Y se puede medir el nitrato también por fotometría también. También podemos hacer análisis de nitrito y nitrato por cromatografía de iones, con detección de conductividad. Entonces, en la misma análisis que hacemos, por ejemplo, fluoruro, sulfato, bromuro, podemos medir nitrito y nitrato. En rangos muy bajos también, pocos ppm, ppb también. Y cuando la muestra tiene mucho sal, muestras que tienen una cantidad muy grande de sal, como agua de mar, por ejemplo, no hay como hacer el análisis por cromatografía iónica con detección de conductividad, exactamente porque hay mucho cloruro, y el cloruro genera un señal muy alto en la análisis. Entonces, se queda difícil medir nitrito y nitrato por ahí sí así, cuando la muestra tiene mucho sal, pero se puede medir nitrito, nitrato y bromuro con el detector UV, porque el cloruro es invisible en la detección UV, pero nitrito, nitrato y bromuro no son. Se mide en el rango, en longitud de onda de UV ultravioleta, el nitrito, nitrato y también bromuro. Entonces, en aguas con mucho sal, salmueras y todo más, se puede hacer el análisis de nitrito, nitrato por ahí sí, pero con detección ultravioleta. pH también se puede medir, como había hablado antes, medición de pH. Un equipo compacto, también podemos llevar la muestra y hacer la medición de pH. Arsénico total, la misma que también ya había hablado anteriormente en la otra presentación, podemos medir arsénico total por IC. Y podemos hacer la diferenciación, especiación de arseniato y arsenito, arsénico 5 y arsénico 3 por IC, por dos técnicas diferentes, con detección ultravioleta, con tipo de separación, y con detección conductométrica, con otro tipo de columna de separación, otro tipo de detector también. También podemos hacer, como ya había hablado, arsénico por voltamperometría. Podemos medir en rangos más bajos que IC también, pero con IC ya es posible medir ppbs. Con arsénico por voltamperometría es posible medir ppts. Metales totales, también ya presenté la aplicación por cromatografía de iones. Un cromatógrafo de iones puede medir los metales de transición en general con una columna de separación para metales. Después de la separación se añade un reactivo de color para medir la absorbancia de cada complejo colorido. Entonces, es una técnica de cromatografía y espectroscopía, detección por espectroscopía. La foto del equipo que mide metales totales. Podemos hacer metales totales por voltamperometría también, como ya hablé. Cromo total
fotometría también podemos hacer con equipos simples. 2029 podemos hacer el análisis de cromo también, como ya había hablado. Podemos hacer cromo 6 también, cromato, ¿no? Como un año por cromatografía de iones también, en concentraciones muy bajas de ppbs también. Podemos medir por cromatografía de iones, como ya habíamos presentado. También ya había presentado el voltamperometría para hacer cromo también. Y ahora vamos para fosfatos, que también ya presenté en la otra presentación. Podemos medir el fosfato libre, orto, por fotometría, muy simples, pero cuando hay que medir fosfato inorgánico hay que añadir ácido sulfúrico para hacer una digestión. Y cuando hay que hacer fosfato orgánico e inorgánico, además del ácido sulfúrico, hay que añadir también el persulfato. Y ahí sí, después hacer la medición por fotometría. También se puede, como ya había hablado, hacer la especiación de determinación de diferentes especies de fósforo por cromatografía de iones, como fosfito, fosfato, por ejemplo, y además los aniones comunes también en la misma análisis. También podemos hacer el DQO, demanda química de oxígeno, también, como también ya había les presentado, esta técnica clásica también. Después de añadir el dicromato de potasio con ácido sulfúrico y el dicromato que no reacciona, le vamos para una vaso de titulación para hacer la titulación con sulfato ferroso amoníaco. Fotos de equipos de DQO. DQO se puede hacer por colorimetría o titulación, depende de la concentración. Alcalinidad. Podemos hacer alcalinidad también con equipos simples, compactos, con electrodo de pH. Una titulación muy simple con ácido clorhídrico o ácido sulfúrico. Generalmente se expresa como carbonato de calcio, el resultado. Entonces, otra aplicación muy simple de titulación potenciométrica con electrodo de pH. También podemos hacer mediciones de alcalinidad cuando tenemos hidróxido, carbonato, bicarbonato, que ahí tenemos un tipo de análisis con varios puntos de inflexión, varios puntos finales. Por ejemplo, en la titulación de alcalinidad, cuando hay hidróxido presente, el primero a titularse es un hidróxido en un pH superior a 10, y después se titula el carbonato de sodio en un pH aproximadamente de 8.3 y finalmente bicarbonato a un pH de 4.5. Entonces podemos hacer una análisis de alcalinidad muy completa, también con el electrodo de pH y el valorante ácido. Fenol, que es una aplicación diferente. ¿tá? Determinación de fenoles también podemos hacer por fotometría. Un equipo simple también se analizan los reactivos de colores, se mide la absorbancia de la muestra para determinar fenol en concentraciones muy bajas, ppbs, ppms. Se puede medir fenol también por IC, pero por IC se puede medir diferentes tipos de fenoles. Entonces se puede hacer la separación de diferentes tipos de fenoles por cromatografía iónica. Y la detección sería amperométrica, por amperometría. Hasta las separaciones se mide con variación de corriente en el detector de los fenoles separados en la columna cromatográfica. Ahora, tratamiento biológico, aireación. ¿Qué podemos medir? Son las mismas aplicaciones que hablamos en la primera parte de esta presentación, entonces vamos a avanzar, son las mismas, aireación de tratamiento biológico son las mismas. Cloración, son las mismas que hablamos en la otra presentación, podemos determinar cloro libre por fotometría, cloro total por fotometría también. Se cambia solo un reactivo u otro con ioduro de potasio para diferenciar cloro libre y cloro total. Entonces ya hablé de esta posibilidad de hacer cloro libre total también. También podemos medir amoníaco, fosfatos y cromo, ya hablé, podemos avanzar. Se repiten las aplicaciones acá.
y descloración. Descloración también son las mismas aplicaciones que había hablado anteriormente en esta presentación. Otras aplicaciones posibles también. Cloruros. Aplicación clásica. Titulación de cloruro con valorante nitrato de plata. Básico, muy simples. Con un electrodo, un anillo de plata, se puede hacer esta titulación. Aplicación clásica en el mundo. Cloruros, una de las más clásicas que hay. Entonces podemos tener un equipo simple de titulación. Solamente hay que añadir un reactivo y hacer la titulación con un electrodo de anillo de plata. Muy simple esta titulación. Entonces podemos hacer con el equipo más compacto que tenemos, el 2026, por ejemplo. Acá un ejemplo de una curva de titulación. Cuando hacemos el análisis, se determina el punto de inflexión en una curva de titulación automáticamente por el software del equipo y se determina la concentración de cloruro. Sulfuro. Sulfuro también podemos determinar el sulfuro de hidrógeno en aguas también. Es una titulación también. Puede ser por titulación, dependiendo de la concentración. Podemos trabajar con el mismo electrodo que trabajamos para titulación de cloruro. Trabajamos con este mismo electrodo para la titulación de sulfuro, que es muy parecida a la titulación de cloruro, nitrato de plata. Y también podemos medir el sulfuro por fotometría. Entonces, dependiendo de los interferentes y de la concentración de que queremos medir, podemos medir sulfuro por titulación o fotometría. Hay esta flexibilidad, esta posibilidad. Hay que estudiar los interferentes y las concentraciones que deseo medir. Sílice también podemos medir por fotometría, también una aplicación muy simple. Se añaden los reactivos, son 3 reactivos que añadimos, como molibdato, ácido oxálico y ácido ascórbico, y hacemos la medición por fotometría, medimos la absorbancia. Entonces, también podemos medir en ppb, ppm. Sílice, también en aguas. Otra aplicación también muy conocida, equipos instalados también. Cobre, también podemos medir cobre en aguas. También tenemos equipos simples de titulación para medir cobre. Con titulación redox también podemos medir. También podemos medir con electrodo selectivo de cobre también. Esta posibilidad también. Y también podemos medir cobre por fotometría también. Dependiendo de los rangos y de los interferentes, podemos medir por fotometría también cobre. Y cianuro, podemos medir cianuro libre por fotometría. Añadimos los reactivos acá de color para medir la absorbancia. Dependiendo de los interferentes, podemos medir por fotometría también, como también podemos medir con electrodo selectivo de cianuro. Entonces hay la posibilidad de medir cianuro libre también por electrodo selectivo de cianuro, añadiendo automáticamente un estándar en la muestra. También no hay necesidad de hacer curva de calibración. Solamente una medición después de añadir un estándar. Entonces tenemos la fotometría para medir cianuro. Con fotometría hay que hacer curva de calibración. Podemos hacer cianuro con electrodo selectivo de iones, añadiendo un estándar automáticamente por el equipo. Y hacer la titulación también, muy simple, titulación muy parecida con la titulación de cloruro y sulfuro. Con nitrato de plata también, con el mismo electrodo, anillo de plata. Entonces, dependiendo de los rangos y de los interferentes, se puede elegir una de estas 3 técnicas de medición de cianuro. Y, por fin, hay otras aplicaciones de cianuro, que sería el cianuro WAD y total, que además de los cianuros libres, podemos analizar los cianuros formados por complejos débiles de cianuro con metales y el cianuro total, que son los complejos fuertes de cianuro con metales. Pero para hacer la medición hay primero hacer digestión. Si queremos medir los cianuros totales, los cianuros que forman complejos fuertes, hay que hacer una digestión con ácido fuerte y cloruro cuproso. Si queremos medir el cianuro
que forman complejos débiles con metales, el cianuro white, hacemos la digestión con un tampón de acetato de zinco. Se forma ácido cianhídrico, el cianuro acidificado sale en forma gaseosa, como ácido cianhídrico, y se recoge en hidróxido de sodio, donde se forma cianuro de sodio. Y después se puede elegir cuál técnica para hacer la medición, por fotometría, electrodo selectivo de iones o titulación. Ahí sería un equipo, el 2060, para hacer ese análisis, que hay que tener el módulo de digestión y el módulo de análisis. Sí. Y por fin, ya apresenté en la otra presentación esta parte de IC para aniones y cationes. Entonces puedo cerrar acá mi presentación y abrir la parte de preguntas si quieren hacer preguntas. Voy a cerrar acá. Entonces, agradezco la atención de todos. Esto es la presentación. Y si quieren hacer preguntas, tenemos algunos minutos. También, si quieren, puede escribir las preguntas que podemos responder después también. Muchas gracias, Pablo, por esta presentación tan completa y gracias también a todos los asistentes por conectarse. Y como lo menciona Pablo, si tienen alguna pregunta, nos pueden copiar ahí en el chat. Bueno, acá dice que si todas las mediciones expuestas se pueden realizarse en línea. Sí, todas pueden realizarse en línea, pero como había mostrado, son análisis online. Por ejemplo, generalmente hay la opción de hacer análisis inline cuando ponemos, por ejemplo, un sensor en la línea de muestra dentro de un tanque de una muestra, por ejemplo. En este caso sería un análisis inline. Para estas aplicaciones de aguas que mostré acá, para estas aplicaciones no trabajamos así inline, poniendo una sonda dentro de la muestra. No, trabajamos de modo online. Entonces hay que poner una bomba, una válvula, para que el equipo automáticamente abra una válvula, empiece a trabajar, encienda una bomba para llevar la muestra desde el punto de medición hasta el equipo. Entonces son equipos online, pero para todas esas aplicaciones que les mostré se puede trabajar sí, de forma automatizada online, llevando la muestra, el equipo mismo lleva la muestra hasta dentro, hasta toda etapa de preparo, bombea la muestra, abre o cierra una válvula, hace la filtración, lo que sea, y lleva la muestra hasta el equipo y hace la medición. Entonces, sí, se puede trabajar en línea con este equipo, así, pero en la forma online. No sé si está claro. Listo, no tenemos otra pregunta. Bueno, no, desearles un feliz día y muchas gracias por estar acá presentes con nosotros. Si desean más información, en el chat vamos a dejar nuestra página web y también al correo en el que se escribieron se les enviará el enlace de grabación y demás detalles complementarios. Muchas gracias a todos. Una feliz Muchas tarde. gracias a todos. Mucho gusto. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Tenga un buen fin de día. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias. Gracias, mucho gusto.
Oi, Paulo, tudo bem? Tudo bem? Eu me atrasei. Ainda tem como trazer ele aqui? Eu vou ter que sair daqui agora. Deixa eu só confirmar que Tá. o táxi já foi embora, mas o Carlos chegou aqui. Vou ver se ele consegue levar pra você, eu te aviso, tá bom? Tá bom, obrigado. Só um instantinho. Tchau. Oi. Oi, Paulo, tudo bom? Acabei de falar com o Carlos, ele falou que consegue até levar ele pra você, só que ele vai ter que esperar a veterinária acabar o atendimento. Ah, tá. Não, tudo bem, não tem problema algum não. problema? Não. Tá bom. Então ele leva pra você, tá bom? Tá, obrigado. Tchau. Nada, tchau. Sí, yo siempre tengo que empezar con la presentación de portafolio, con vídeos y todo más para que todos vean cómo son los equipos, porque hay muchas personas que no conocen muy bien. Entonces es importante hasta para tener una idea general, sí, y mirar los equipos, los vídeos. Por eso que gasto un tiempo en eso, por esto. Esta media hora a más fue importante para eso. Y después una hora fue más que suficiente para hablar de todas las aplicaciones y todo más.
Tem que dar uma. Então, de fora, você vai dar uma visita. Tem que falar esse processo, que é a mesma coisa que a gente sabe direito. Depois a gente tem um vídeo também de trabalho. Por exemplo, você ainda assim, como se trata de